Buenos días a todos. Es un honor y placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos acá en la presencia de Dios para tener un tiempo en oración con nuestro amado Salvador. Y prácticamente lo que tenemos en este tiempo es, o la idea del título principal de este tiempo es en el nombre de Jesús, porque lo que queremos transmitir prácticamente es orar en el nombre de Jesús, que eso significa orar en la palabra de Dios, orar en amor, orar en gracia, orar en misericordia, etcétera. Orar basado en lo que el Jesucristo mismo nos ha dejado escrito. Por eso mismo lo que hacemos es comenzar a dar un versículo, algún tema, algún fluir en nuestro amado Dios para poder aprender a expresarnos delante de nuestro amado Dios. Y así como su palabra dice, todo lo que pidieres en mi nombre os será dado. Y también la otra ventaja que hay que tomar en cuenta cuando oramos en el nombre de Jesús es que glorificamos a Dios Padre a través del Hijo. Así que damos las gracias por estar acá con nosotros y lo que vamos a hacer prácticamente es, hoy vamos a orar por lo siguiente. Es orando para cantar alabanzas en la alegría. Puede sonar un poco extraño el título, pero esto es basado en Santiago 5:13. El día de ayer prácticamente oramos una parte del Salmo 5:13 y hoy prácticamente vamos a orar la siguiente parte. Entonces, vamos a orar antes de iniciar para entregar al Señor nuestro tiempo en Cristo. Padre, venimos delante de ti con la necesidad de amar, con la necesidad de estar en tu presencia, en tu verdad, en tu misericordia. Te queremos dar las gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu benevolencia. Te queremos dar las gracias por todo el amor que nos estás dando, brindando y otorgando. Queremos serte fieles, queremos entrar hoy delante de ti y recibir tu presencia hermosa y preciosa. Y queremos hoy andar en tu santidad y verdad, Padre. Ayúdanos, por favor, dirígenos en oración, guíanos a fluir en oración, guíanos a comprender y a entender el fluir y mover de oración que tú quieres darnos, Padre, y no rechazarlo en Cristo Jesús. Te damos las gracias, bendice a los que nos oyen, fortalece sus almas, sus vidas en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bendito seas, Padre. Amén. Bueno, entonces vamos a ver, como ya mencioné, y vuelvo a resaltar el título que es Orando para poder alabar, perdón, orando para poder cantar en la alegría. Vamos a leer lo que dice Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. El día de ayer prácticamente hablamos de lo que significa, o de lo que sucede cuando uno está afligido. Y la idea de que del consejo que da Dios a través de su palabra es de que el que esté afligido, la solución para quitar esa aflicción, para sobrellevar esa aflicción, para transformar esa aflicción es hacer oración. También vimos la palabra donde se utilizaba y que hablaba mucho también en términos ministeriales, es decir, no solo una aflicción por a cualquier causa del mundo, sino porque una persona es ministro y por algún motivo tiene que soportar ciertas aflicciones como las vivió Pablo. Por eso mismo Pablo da consejos a Timoteo también donde dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero también Santiago dice cómo sobrellevar esas penalidades o esos sufrimientos o esas aflicciones y es a través de la oración. Ahora vamos al otro punto que también nos da consejo la palabra porque ya vimos de que vimos también los sinónimos y antónimos de lo que significaba la aflicción y también involucraba, por ejemplo, el sinónimo era pesar, tristeza y demás situaciones, pero sus antónimos eran tranquilidad,
ánimo y creo que alegría también. Pero en este momento, o en este caso, nos lanza el siguiente punto, es decir, bueno, si ustedes no se encuentran tristes, si ustedes no se encuentran afligidos, entonces, ¿está alguno alegre? Cante, cante alabanzas a Dios. ¿Y por qué lo he colocado hoy o he puesto realmente este título, orando para cantar alabanzas en la alegría? Porque realmente a veces no se canta a Dios cuando estamos alegres. Es decir, estamos alegres, pero no le cantamos alabanzas. Por eso dice Santiago en este caso, está alguno alegre, canta alabanza. Es decir, el enfoque de ayer era orar para poder orar en tiempo de aflicción. ¿Por qué? Porque cuando está la aflicción a veces se nos olvida totalmente orar. Se nos olvida que el que nos puede dar la capacidad para soportar, sobrellevar o quitar la aflicción es el mover de oración, porque oración no significa una fórmula mágica, sino que oración significa intimidad con aquel que me rescató. Ahora, cuando hablamos de estar alguno alegre, cante alabanzas, pasa lo mismo. Tanto a veces se nos olvida cuando hay una aflicción orar y pues por consecuencia para otras personas es todo lo contrario. Cuando hay personas cuando tienen problemas, lo que hacen es el momento donde más oran. Pero a veces también cuando ya estamos fuera de esa aflicción y tenemos alegría, se nos olvida cantarle alabanzas a Dios. Se nos olvida la gratitud que tenemos que darle a Él, la expresión. Ojo, y quiero resaltar algo ahorita acá con este sentido de cantar alabanzas. ¿Y por qué lo voy a resaltar, cantar alabanzas? En muchas ocasiones o en varias partes de mi vida o experiencia, me he topado con que la mayoría o muchas personas, lo que primero que me hablan es de adoración, de que hay que adorar, y está bien, pero la adoración es una cosa y la alabanza es otra manifestación. Entonces, tenemos que ver que es un poco diferente esta situación de lo que puede ser, lo que es una alabanza y lo que es una adoración, para no confundir esto porque es muy diferente las expresiones, ahorita vamos a ver por qué, y tenemos que aprender a alabar. Yo he visto personas que tal vez se entran en una adoración, pero no han aprendido también a dar alabanza a Dios. Tanto la alabanza como la adoración son necesarias porque ya lo tuvimos en otro término, en lo que fue en otro segmento, por así decirlo, cuando hablamos acerca de ser adoradores en espíritu y verdad, de lo que hacía referencia a una adoración, que una adoración involucraba un postrarse o un beso. Eh, la adoración se va más allegada a amar a alguien por lo que él es y otras cosas que ya hemos visto con respecto a lo que significaba adoración. Pero en este caso no está hablando de adoración, sino que está hablando de alabanza, alabar a Dios. No es lo mismo alabar y adorar. Por eso mismo vuelvo a mencionar, el que esté alegre, cante alabanzas, no adore, cante alabanzas. Con eso no significa que alguien está alegre no adore, no, sino que está especificando la alabanza. ¿Por qué? Porque también recordemos de que uno de los aspectos cuando hablan de oración, a veces también cuando hablan de oración, hablan de adoración. Entonces, vamos a seguir aquí en el versículo acerca de la alabanza. La palabra, según el diccionario Strong Concordance, es la 5567 y en el griego es saló. Y en el diccionario Strong Concordance, recordemos que es un diccionario que se utiliza para verificar palabras, es un diccionario de concordancia de palabras, más no de una definición. Entonces vamos a ver lo que dice este diccionario. Y dice, probablemente fortificado de sao, perdón. Y significa frotar o tocar la superficie. Compare con G5597
Dice rasgar o tocar, es decir, tocar en un instrumento de cuerdas. Y a continuación dice celebrar la adoración divina con música y odas de acompañamiento. Y lo han traducido como alabanza, alabar, cantar. Ahora, veamos lo que significa alabanza en el diccionario. Dice, reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Dos, expresión o discurso con que se alaba. Entonces aquí vemos algo bien importante, vuelvo a mencionarlo, dice reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Entonces cuando hablamos de una expresión, que ya hemos hablado también de que tenemos que tener la necesidad de expresarnos a Dios de una manera. Tenemos que aprender a expresarnos a Dios con nuestras palabras también. Así como vemos el libro de prácticamente Salmos, el Salmos prácticamente es una gran obra de alabanzas hacia Dios, de expresiones de alabanza a Dios. Eso también lo vimos cuando hablamos acerca de la exaltación. Tenemos que aprender a expresar a Dios alabanza, de aprender a decirle que Él es grande, que Él es glorioso, que Él es magnífico, pero también aprender no solo a expresarnos con nuestros labios, sino con nuestra forma de vida, sino también con nuestras manos, con nuestros pies. Por eso David danzaba en la presencia del Señor, expresaba su alabanza, se entregaba en una danza, porque una danza es una alabanza. Tomemos en cuenta de que cuando alguien alaba, o perdón, cuando alguien danza a Dios, está alabando a Dios. ¿Por qué? Recordemos que ahorita acabamos de mencionar que dice que también se puede dar alabanzas cuando se toca con instrumentos. Y también aquí dice que es un discurso favorable y también tenemos que tomar en cuenta que cuando alguien toca algún instrumento, sea para forma de alabanza o adoración, que ahí lo involucran casi lo mismo, cuando hay una alabanza, una oración con un instrumento, prácticamente no hay palabras. Los sonidos en sí mismos se convierten en una forma de palabras y se expresan hacia Dios. Cuando alguien danza, recordemos lo siguiente. Cuando un sonido según lo terrenal, se da cuando un cuerpo vibratorio golpea con el aire. Cuando eso se da, genera un sonido. Cuando un cuerpo vibratorio golpea con el aire. Por eso que alguien agarra una cuerda, la, la mueve y lo que provoca es un sonido. ¿Sí? Cuando alguien golpea una batería, lo que provoca es un sonido. Cuando alguien sopla una trompeta, genera un sonido. Es cuando un cuerpo vibratorio golpea con el aire. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, las hélices de los helicópteros, cuando se mueven mucho, generan un sonido. Si ustedes también agarran un pedazo de trapo o tal vez un lazo y lo comienzan a mover muy fuerte, comienza a generar un sonido. Entonces, cuando se ve en la Biblia que David danzaba en la presencia del Señor, él como un cuerpo, en este caso vibratorio, ya sea como el ejemplo de la hélice o como el ejemplo del lazo, y él danza, en ese momento su cuerpo golpea con el aire y por lo tanto provoca un sonido. Entonces su danza se convierte en alabanza, como un sonido aunque aparentemente no se escuche, pero hay una frecuencia. Es decir, cuando se da un sonido, el sonido que se da entre un rango de frecuencias, que al cual podemos oír o no podemos oír. Es cuando un perro viene y, por ejemplo, uno se ve, a veces son documentales o cuando uno lee internet que hacen un soplo con un pito. Cuando hacen ese soplo con ese silbato o pito, no sé cómo se dice en cada país, perdón si se ofende en otros países,
Cuando uno sopla, lo que sucede es de que el hombre no escucha el sonido, pero el perro, por estar en un rango de frecuencia más bajo, él sí lo puede oír y el perro viene o el perro escucha, está atento. Eso significa de que tenemos rangos de frecuencia de sonido y que si alguien danza, no significa que ese sonido nos esté escuchando, pero no significa que ese sonido nos esté dando, pero porque está en un rango de frecuencia más bajo, pero siempre hay un sonido de alabanza. Lo que quiero dar a entender con esto es de que tenemos que aprender a expresarnos en alabanza a Dios, ya sea por palabra, ya sea por sonido de instrumentos o por medio de danza. La Biblia habla de alabar a Dios con danza, alabar a Dios con instrumentos, alabar a Dios con instrumentos de bocina, alabar a Dios con címbalos resonantes, alabar a Dios en las danzas. La Biblia dice que la Virgen y ancianos se alegrarán juntamente en las danzas. Es decir, tenemos que aprender a expresar a Dios nuestro cántico, aprender a expresar a Dios nuestra alabanza. Dos, expresión o discurso que se alaba. Entonces tenemos, vuelvo a resaltarlo, tenemos que aprender lo que está escrito en el libro de Salmos, aprender cómo David alababa a Dios y asimismo expresar a Dios esa alabanza. Por eso mismo vemos cómo David conocía a Dios, porque lo veía. Otro ejemplo de la alabanza es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa el Mar Rojo, y luego al ver que sus enemigos son destruidos, ellos comienzan a alabar diciendo, porque tú Jehová eres varón de guerra. Están diciendo que él es varón de guerra por lo magnífico que él, cómo los defendió. Y comienzan a expresar en todo el libro de Éxodo, perdón, en el libro de Éxodo, después del Mar Rojo, hay una alabanza prácticamente espontánea que le brindan a Dios. Otra alabanza que se manifiesta o que se expresa es en 1 Samuel capítulo 2, cuando Ana le ha dado el hijo. También vemos cuando María en los evangelios también alaba a Dios a través de expresarle su gratitud a causa de por qué le puso en el vientre a Jesucristo. También vemos alabanzas, como mencioné ya, en el libro de Salmos, que no solamente las escribió David, sino que hay anónimas, hay alabanzas también manifiestas por otros personajes como Moisés, como los hijos de Coré, como con otros personajes que están ahí en la palabra, como Moisés también escribió otro salmo, el Salmo 90, si no mal recuerdo, lo escribió Moisés. Y hay otros salmos anónimos como el Salmo 1, es un salmo anónimo, el Salmo 119, que lo escribió otra persona, creo que también fue anónima, no estoy muy seguro ahorita, no recuerdo en sí. A lo que quiero entender es, tenemos que aprender a alabar, tenemos que aprender a adorar, pero también tenemos que aprender a alabar. La Biblia dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Ahora veamos lo siguiente, dice Romanos 15:9, veamos lo siguiente, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Recordemos que cuando cantamos a Dios, tenemos que cantar acerca de su nombre y que cuando cantamos alabanzas, Él se va a manifestar en nuestras vidas, literalmente, según la alabanza que manifestemos. La Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo o en las alabanzas de Israel. También la Biblia dice, así como es su nombre, así sea su alabanza. También la Biblia dice, poned gloria en su alabanza. Es decir, de que la alabanza en sí mismo va a traer y va a manifestar la presencia de Dios en una persona. Y que según sea su alabanza, así va a ser la manifestación que se dé. Si alguien alaba a Dios por cuanto es un varón de guerra, esa manifestación se va a dar. Si alguien alaba a Dios por sus hechos y magnificencias, así mismo se va a manifestar esa gloria o ese regocijo. Por eso es de que hay personas de que cuando cantan vemos el regocijo que está plasmado en una alabanza, en una alabanza
cómo es el gozo, o inclusive a veces es un poco aparentemente tranquila, no hay tanta algarabía cuando se está cantando, pero está alabando a Dios y por consecuencia esa manifestación se da. Cuando ustedes escuchan alabanzas a Dios, eh, verdaderas, por supuesto, se van a dar cuenta lo que la transmisión espiritual que traslada, porque es una manifestación de gloria de Dios sobre una persona. Y es bien importante porque transmite verdades, una alabanza transmite verdades, transmite muchas, muchas cosas de parte de Dios y según esa alabanza es la gloria que se da. En este caso hay una alabanza que a mí me gusta mucho que se llama El Dios de Abraham, el cantante o la persona que se llama el salmista, el disco se llama el salmista, porque habla prácticamente y alaba a Dios por la promesa que le dio a Abraham, porque a causa de esa promesa, que es Jesucristo, entonces venimos todos nosotros, porque la Biblia dice, y a tu simiente, como dice el apóstol Pablo, a tu simiente, no a tus simientes, sino en tu simiente te será hecha descendencia, y la promesa prácticamente era Jesucristo. Y que a causa de eso, eh, Dios nos dio a nosotros, o sea, decir que lo que vio Abraham fue a nosotros. Lo que Dios le prometió a Abraham también somos nosotros. Entonces, le comienzan ese cántico a alabar a Dios por eso mismo, por la gloria que le dio, le permitió tener a Abraham y la promesa que le dio a Abraham y que también que nosotros le estamos cantando hoy a consecuencia de una promesa que le fue dada a Abraham, que es la promesa de la simiente, que es Jesucristo. Entonces el nivel de revelación y de impacto que se maneja en ciertos cánticos a veces es muy profundo y que invita a glorificar a Dios en nuestra alabanza. Entonces, cuando vuelvo a mencionarlo, así como es su nombre, así sea su alabanza. Por eso tenemos que conocer su nombre, conocer quién es Él para alabarle. Vamos a avanzar. 1 Corintios 14:15 dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí es algo bien importante del cántico. ¿Por qué? Porque aquí nos hace mención de dos cosas, de lo que representa el entendimiento y lo que representa el espíritu. Y ojo aquí, ojo aquí. Dice con el espíritu y el otro dice con el entendimiento. Y habla de lo siguiente, oraré, así como en el anterior, si vemos en el Santiago 5:13, dice, el que esté triste o el que está afligido, ore. Entonces hay que orar con el espíritu y con el entendimiento. Pero en este caso están diciendo también, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y esto ya fue una de las primeras, ¿cómo se llama? Enseñanzas, por así decirlo, que compartimos en los inicios, creo que fue como alrededor de las 5 o las 7, que hablamos de que orar con el espíritu está haciendo relación de orar en el espíritu, está hablando de orar en lenguas, y de cuando dice cantar con el espíritu, este es cantar en lenguas, que no es lo mismo orar en el espíritu a orar con el espíritu, no es lo mismo. Eso ya lo explicamos y lo pusimos en contexto basado en 1 Corintios capítulo 14 completo, que 1 Corintios capítulo 14 hace una diferencia entre lo que es la oración en lenguas como don para la congregación, como la oración en lenguas que es personal y que 1 Corintios especifica que la oración en lenguas no está diciendo que no se haga. La Biblia misma dice, no impidan orar en lenguas o hablar en lenguas, porque la Biblia dice de que si no hay intérprete, que alguien hable para sí mismo. Eso está diciendo de que no se está impidiendo las lenguas. Si no hay intérprete, ore para sí mismo porque se edifica la persona a sí mismo. También el apóstol Pablo dice, yo oro más que todos vosotros en lenguas. Si alguien dice que lo hace más, y también involucra tiempo. Entonces no es posible decir que él ora mucho más que todos ellos, o él habla en lenguas mucho más que todos ellos,
porque imagínense, si él dice que se cae, dice, yo prefiero hablar 5 palabras en entendimiento delante de la congregación que mucho tiempo en multitud de palabras en lenguas. Entonces, cuando vemos el contexto completo de 1 Corintios y comenzamos a revisar verso por verso, nos damos cuenta que cuando hace referencia a orar con el Espíritu, está hablando de orar en lenguas. Y por consecuencia, cuando habla de cantar con el Espíritu, está hablando de cantar en lenguas o diversidad de lenguas. Entonces, cuando dice el que esté alegre, cante alabanzas, tenemos que aprender a cantarle a Dios por su nombre y tenemos que cantarle a Dios en lenguas también. Y también con el entendimiento, es decir, entender lo que estoy cantando. Porque hay personas actualmente y hay muchas canciones que parecen cristianas que no son alabanza, son canciones que cantan de un tema, pero no alaban a Dios. Dan tiradera, dan expresiones de aparente amor, etcétera, pero no son alabanzas. Tal vez son adoración, pero no es alabanza. Siguiente, dice lo siguiente aquí en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y hace una referencia, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí involucra que tenemos que tener en nuestro corazón cánticos y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siguiente. Y aquí resaltamos otra vez en Santiago 5:13. Estos capítulos que coloqué es la palabra que aparece en el griego alabanza, específicamente lo que habla Santiago del diccionario Strong. Es decir, que si yo agarro el número del diccionario Strong y comienzo a buscar en la Biblia ese número o esa palabra, estos 4 versículos son los que aparecen, creo que son 4, no sé, 1, 2, 3, 4, sí. Esos 4 versículos son los que hacen referencia a esa palabra de alabar. Entonces necesitamos que inclusive cuando estemos alegres, necesitamos alabar a Dios y por eso mismo vamos a orar. Uno, para que no se nos olvide, para que no se nos olvide mientras estamos alegres, cantar alabanzas a Dios. Y segundo, para saber cómo hacerlo, porque como ya leímos, es uno, la confesión, la expresión, aprender a expresarnos a Dios por medio del conocimiento de su nombre y así cantarle como fue su nombre y poner gloria en su alabanza, como también aprender a cantar con el espíritu, que estamos haciendo referencias, que es cantar en lenguas, que no es lo mismo de cantar en el espíritu. Cuando dice orad en el espíritu en todo tiempo, o con toda oración y ruego, no es lo mismo a orar con el espíritu, porque está haciendo referencia a lo mío. Orad con el entendimiento, es con mi entendimiento, con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con lo que yo estoy relacionado. ¿Me entiende? Es decir, alguien entiende la trompeta y sabe tocar trompeta, su entendimiento es la trompeta, porque está tocando trompeta, no puede tocarle con la guitarra porque no se puede. Entonces su entendimiento no está basado en un instrumento de cuerda, sino con un instrumento de viento. Su entendimiento es lo que él conoce a Dios. Él puede alabar a Dios porque es guerrero, otro puede alabar a Dios porque lo libertó de la muerte, lo resucitó. Entonces la alabanza va a cambiar, la alabanza no se va a manifestar porque el entendimiento es diferente. Alguien puede alabar a Dios porque le proveyó, otro puede alabar a Dios porque le hizo justicia. Entonces su alabanza va hacia la justicia, otro va hacia el pastorado, etcétera. Así como es su nombre, así sea su alabanza. Pero, como vuelvo a resaltar, ese es el entendimiento. Con el espíritu, cantar con el espíritu, es algo, es bien diferente porque así como uno ora y no entiende lo que canta, pero sí percibe y el espíritu es edificado, así mismo pasan los cánticos, pero también es algo hermoso cantar con el espíritu en cántico nuevo. Y luego, como dice aquí, cantando y alabando. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo así que cantando y alabando? Vuelvo a resaltar, cantando y alabando. Y aquí habla de una expresión que podría ser también con instrumentos, como con danzas a Dios. Alabar, la Biblia dice, alabar a Dios con danzas. La danza es parte de una alabanza, como ya mencionamos
con respecto a un cuerpo vibratorio que golpea como con el viento, que es un instrumento, que nuestro mismo cuerpo es un instrumento. Entonces vamos a orar ya en esto para buscar más a nuestro amado Dios y orar con entendimiento, porque prácticamente por eso estamos hablando de todo esto, es para orar ahorita con entendimiento, es decir, con una razón, y con una sensatez, con un conocimiento de lo que Dios nos está impartiendo para orar. Por eso mismo siempre nos tomamos el tiempo de hablar primero para luego orar con un entendimiento. Entonces oremos. Padre bendito, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, con la necesidad de amarte, con la necesidad de bendecirte, exaltarte y adorarte. Queremos darte las gracias, Padre, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu fidelidad y por toda tu sensatez. Dirígenos hoy, Padre, en esta oración para poder orar a ti con una verdad y con una gratitud de nuestro corazón, Padre. Te agradecemos siempre porque eres un Dios hermoso, precioso y amoroso. Y queremos hoy tener la necesidad, Padre, de involucrarnos delante de ti en oración porque sabemos que cuando estamos alegres, a veces se nos olvida que tenemos que agradecer, que tenemos que alabarte. Se nos olvida que tenemos que cantarte alabanza. Se nos olvida que tenemos que regocijarnos en tu presencia porque estamos alegres. Se nos olvida, Padre. Así como se nos olvida a veces orar cuando estamos afligidos. Y a veces lo que hacemos es ponerle mucha importancia a la aflicción y se nos olvida prácticamente orar. Así como el día de ayer, venimos hoy, Padre, con esta necesidad de orar, con esta necesidad de cantar. Queremos que nos proveas de cánticos. Queremos que nos provea del conocimiento de quién eres tú, porque si tenemos el conocimiento de quién eres tú, de lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, te alabaremos basado en lo que has hecho, en lo que haces y en lo que harás. Y el conocimiento de ti, en nombre Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Necesitamos aprender a expresarnos, Padre, delante de tu presencia, ya sea con instrumentos de cuerda, con instrumentos de viento o con otro tipo de instrumentos. Asimismo, como aprender a expresarnos delante de ti con cánticos, también con nuestras manos o con nuestros pies. Aprender a expresar y tener la libertad de expresarnos a ti, Señor Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Papito lindo, entendiendo y conociendo que nuestro mismo cuerpo es un instrumento de alabanza a ti, Padre. Es un mismo instrumento de alabanza y de adoración a ti, Padre. Así como la persona que adora y se postra está tomando su cuerpo con una expresión de adoración porque está de rodillas o está postrado, asimismo también a la persona que alaba tiene expresiones como levantar sus manos, como batir las manos, que tu palabra dice, oh pueblos todos, batir las manos, aplaudir pueblos todos a Dios, y son expresiones de alabanza, o como David cuando danzaba, tu palabra dice, tu palabra habla, Padre, de la necesidad de danzar delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, Papito lindo, y suplicamos hoy tu palabra, tu presencia y tu magnificencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ayúdanos, por favor, en esta alegría que nos has dado, en este gozo que nos has brindado, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, te rogamos, Padre, por alabarte con todo nuestro corazón. Tu palabra dice, Padre, en Salmo 149:3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Aquí mismo lo deja claro, Padre, de expresarnos en alabanza a ti con danza. Tu palabra también dice en Salmo 154, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Así que hoy pedimos, por favor, ten esta necesidad, así mismo como David se expresó a ti, no con los movimientos de David, ¿verdad, Padre? Sino con el impacto que había en el corazón de David acerca de la alabanza, acerca de la expresión, porque él se pudo expresar.
el pueblo también se expresó porque dice que había cantos de alegría. Necesitamos hoy, por favor, Padre, tener la provisión de palabras, de discursos, de dichos para expresarlos delante de ti. También te pedimos hoy, Padre, dando la oportunidad de conocer lo que habla tu palabra acerca de instrumentos. También hoy pedimos provisión de instrumentos, de aprender a tocar, aunque sea un instrumento, te hace el más sencillo de todos. Pero también queremos aprenderlo, porque tu palabra dice alabarle con instrumentos de cuerda y de flauta. Así que queremos también aprender, Señor Jesús, a tocar un instrumento para alabarte, para que cuando estemos alegres podemos agarrar la guitarra o la batería o el piano o la flauta o cualquier otro instrumento para alabarte. Porque tu palabra dice el que esté alegre, y está alguno alegre entre vosotros, cante entonces. Alabe a Dios. No se quede ocioso, no se quede con las manos cruzadas. Alabe, adore. Pero también sabemos, Padre, que tu palabra, tu escritura, es un gran libro de provisión de palabras de alabanza a ti. Y nos darás todo el conocimiento, toda esa verdad para expresarlo a tu nombre, para poder hacer uso de palabras específicas y exactas para alabarte en el momento oportuno, Padre. Te lo rogamos hoy, papito lindo, te lo rogamos hoy, papito eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos y suplicamos, Padre amado y bendito. A ti sea la gloria. Porque sabemos, Padre, que si estamos en un ámbito académico y a veces se presenta una persona que es académica, que va a exponer, su exposición o su alabanza va relacionado a lo académico. A veces cuando vemos también en un deporte, la expresión o la alabanza se da conforme a ese deporte. Hay momentos y tiempos y dimensiones para expresar a ti alabanzas. Queremos asimismo tomar esas oportunidades de alabarte en todo tiempo, porque hay momentos donde en el Éxodo se habla a Jehová como un varón de guerra, pero en otros aspectos no se ve como un varón de guerra, sino que se ve como el Salmo 53, alabando a Dios porque Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es aquel que está al pendiente. Te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, oh Rey bendito, así como el Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, esperanza mía. Te pedimos hoy, Jehová, poder alabarte y poder examinar lo que está correspondiente al libro de Salmos y en las demás alabanzas que a veces se dan en diferentes libros de la palabra, así como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, aunque en la vides no haya fruto, aunque, aunque se ha quitado el producto del olivo, con todo yo me regocijaré en Jehová. Así que te rogamos, Padre, estar atentos a toda alabanza que está escrita en la palabra, así como tu palabra dice acerca de Jesús, que dice que Jesús se gozó, se regocijó en ese momento y comenzó a orar en alabanza a ti. Queremos hoy, Padre, orar con el entendimiento, pero también orar con el espíritu. Queremos orar, queremos cantar también con el entendimiento, pero también queremos cantar con el espíritu. Te rogamos, Padre, que derrumbes y derribes toda mentira acerca del mover de hablar en lenguas, porque sabemos de que es verdadero, porque lo hemos vivido, conocido, expresado y cimentado bajo la palabra, pero también necesitamos que ayudes a convencer a cada persona de esta verdad, pero también, Padre, con todo equilibrio y con toda buena manera, porque a causa de hermanos que hacen las cosas que no son debidas a ti, hay personas que no han experimentado esto porque lo han usado de mala manera. Y que hay personas que automáticamente tienden a rechazar una verdad por el mal uso que le hacen y se van del otro lado, ¿verdad, papito? Y por eso te pedimos hoy también para que nos ayudes a ser sensatos y que nos ayudes a saber cómo manifestar este mover también de oración en lenguas, porque es muy importante, ¿verdad, Padre? Porque sé que yo lo he experimentado y he vivido en una plenitud por testimonio. Así que he pedido hoy, Padre, por los hermanos para que puedan orar en lenguas y cantar en lenguas. Como tu palabra dice, oraré con el Espíritu.
pero también oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. Así que hoy necesitamos poder expresarnos en alabanza, en lenguas, con el espíritu. Te lo pedimos hoy, Rey de Reyes y Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, amado y glorioso Dios. Te rogamos hoy, Padre, amado y eterno, tu presencia, tu palabra, tu misericordia, tu visitación. Ayúdanos, por favor, a andar en la luz de tu palabra y dirígenos cada día a alumbrar, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y también que nos guíes en la impartición espiritual para alabarte con danza y con instrumentos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti, Padre, te damos la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, amado Cordero. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder y la alabanza. Ayúdanos, por favor, amado Cristo. Dirígenos, por favor, amado Pastor, amado Rey, amado y glorioso Padre. Suplicamos tu presencia, suplicamos tu piedad, suplicamos tu obra en nuestras vidas para alabarte por tus dichos poderosos. Como dice tu palabra, generación a generación cantará tus obras. Te rogamos, papito lindo, poder expresarnos a ti con gozo, con alegría, con alabanza, con plenitud de vida, Padre. Ayúdanos porque tu palabra también dice colocar gloria en su alabanza. Queremos colocar así mismo gloria para hacerlo con ímpetu delante de ti, Padre, para exaltarte con gran alegría, para bendecirte con gran alegría. Como tu palabra también dice, cantadle y alabadle. Queremos expresarnos a ti, Padre, danos la libertad de expresión, porque sabemos, Señor bendito, y conocemos personas que no te alaban porque tienen vergüenza de que otras personas lo miren y que otras personas se burlen de ellos, ¿verdad, papito? Así que hoy te pido, Padre, uno, para que esas personas tengan la capacidad de expresión sin que les importe que alguien más los vaya a juzgar, porque tu palabra dice, así como pasó con David, que tu palabra dice que tú te agradaste a causa de lo que hizo David, pero que la esposa de David no se agradó, más bien insultó a David. Pero tu palabra dice, desde que ese día, esa mujer no pudo volver a tener hijos, pero fue porque menospreció una alabanza que era dada a ti. No necesariamente a David, sino la expresión de alabanza, la alabanza misma que él estaba dándote a ti, era por lo cual tuvo esa maldición, Padre. Así que hoy suplicamos, Padre, por expresarnos a ti, porque David se expresó y manifestó esa alabanza y se humilló hasta lo sumo. Asimismo, ayúdanos que a pesar de que las demás personas nos puedan insultar, menospreciar, juzgar por nuestra alabanza, con que tú la aceptes, que no nos importe lo que los demás nos digan. Y por otro lado, también ten misericordia de esas personas porque no saben lo que hacen a la hora de criticar la alabanza, a la hora de criticar las danzas que alguien tiene, porque ellos no han conocido esa expresión, no han conocido ellos ni siquiera la expresión de alabanza a Dios, de danza, tampoco han conocido ellos, Padre, lo que significa cantar a ti, papito lindo, en lenguas, y ellos critican de una manera. Ten piedad de ellos y también de nosotros para saber cómo guiarnos en ello, porque también sabemos que nosotros cometemos ciertos errores, tanto a nivel de congregación como personal. Así que hoy suplicamos, Padre, poder estar en armonía con hermanos y poder tener nuestras expresiones primeramente íntimas en intimidad, es decir, danzar en mi intimidad y también danzar en lo público, como David. David pudo manifestar esa danza en público porque él ya lo hacía en lo íntimo. Él ya era normal, él ya era común, ¿verdad, Padre? Que esto que lo hacía en lo íntimo. Nosotros conocemos de que a veces tenemos situaciones de costumbre íntima que a veces las reflejamos en lo público. Asimismo, Padre, queremos, necesitamos, rogamos poder expresarnos a ti
Y te rogamos, por favor, que cuando leamos tu palabra, poder recibir y decir, esto es alabanza, y tenerlo prácticamente guardado en nuestro corazón para que cuando llegue el momento, expresar a ti esa alabanza. Así que hoy damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos has otorgado. Te agradecemos, Papito lindo, por todo el amor, por los que nos oyen. Guarda y bendice sus vidas. Y en el nombre de Jesús, entregamos este tiempo, Padre, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y Dios los santifique, vivifique en su palabra. Que nos recordemos y pidamos siempre a Dios cantarle, así como cuando alguien está afligido, recordarnos orar y asimismo cuando alguien esté alegre, que se recuerde cantar. Dios los bendiga a todos, los fortalezca y establezca en su verdad. Primeramente, Dios, nos vemos el día, en 10 minutos prácticamente para la lectura de la palabra en el libro de Lucas. Y luego, para lo que se refiere el día de, el día de mañana, igual a la misma, bueno, mañana les aviso a qué horas, porque esperamos pues transmitirla a esta misma hora, porque por no, hay algo que se me puede atravesar. Entonces, siempre voy a estar atendiendo a ver a qué horas. Y Dios los guarde y los bendiga, pero fijo, nos vemos el día lunes a la misma hora. Recordemos que también esto lo hacemos de lunes a domingo. Esto lo hacemos de lunes a domingo. Tanto la lectura como la oración. La oración a las 5 de la mañana, de lunes a domingo. Y las lecturas de 6 de la mañana, hora de Guatemala, por supuesto, de lunes a domingo. Entonces, Dios los bendiga, los guarde y nos vemos primeramente Dios en 10 minutos. Gracias por hablar con nosotros y Dios los vivifique, establezca y fortalezca en su verdad.